se expresó en ese Espere, sentido. ¿quiere que le preguntemos? ¿Está Graciana Peñafort? Dale. Hola Graciana, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Pude conectar recién, teníamos un problema de conectividad. Sí, vi. ¿Usted quiere remover los jueces de la Corte? ¿Usted propone eso? No, ¿por qué? Bueno, removerlos? ¿Cuál fue su propuesta? ¿Sobre los jueces de la Corte? De momento mi propuesta es que no me importan cuántos son, cuando todos hablaban de que había que aumentar la Corte, y yo creo que más importante que aumentar la Corte es que la Corte funcione bien, y voy a ser honesta, estoy mirando con mucho entusiasmo el famoso Tribunal de Garantías, que del informe de la Comisión de Reforma Judicial, ahí está uno de los participantes, que me parece una iniciativa interesante a considerar para descomprimir el trabajo de la Corte y esperar que con un control de constitucionalidad centralizado en la Corte y la arbitrariedad, que es la causa por la que más recursos lleguen, funcionen mejor el Poder Judicial. ¿Esto que es una suerte de Corte Suprema 2? No, es un tribunal intermedio que toma las causas de arbitrariedad. La arbitrariedad no está en la Constitución dentro de las competencias propias de la Corte. Lo contó muy bien Gustavo Arballo, a partir de 1909 empiezan a reconocerse los casos de arbitrariedad, incluso Genaro Carrió, para mí el más gran constitucionalista que tuvo la Argentina en mucho tiempo, dijo que la arbitrariedad de alguna manera está escrita en la Constitución. Pero se generan tantas arbitrariedades, algunas fundadas, otras no, y todas llegan a la Corte, que genera un cúmulo insoportable de trabajo para cualquier grupo de personas y que ha facilitado una mala conducta que tiene la Corte, que es sacarse de encima el trabajo a través de la aplicación del artículo 280, que permite cerrar los casos y ni siquiera contemplarlos, algo que hay que reglamentar y que lo ha planteado muy bien el informe de la Comisión. Una arbitrariedad para ustedes sería un fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, en OTESUR. No, una arbitrariedad no es contra una persona. No, una arbitrariedad no es contra una persona. Te voy a dar un ejemplo, un fallo que salió de la Corte y que a mí me gusta mucho, que fue el caso de las chicas misioneras, que estaban presas, pese a que había un montón de problemas en ese juicio. Sí. Estuvieron uno 14 años, otra 11, y la Corte terminó absolviéndolas y señalando que había habido una arbitrariedad en el procedimiento, que no se habían considerado los testigos. Esa es la arbitrariedad. La arbitrariedad es un desconocimiento o de los hechos o del derecho que lleva a distintos tribunales a dictar sentencias erróneas. Pero no se miran las personas, porque la justicia no mira personas, mira casos. ¿Para qué quieren una bicameral como la que propone el presidente? ¿Para qué? ¿Qué quieren hacer con los jueces y fiscales? No, me parece que no es tanto en relación a los jueces y fiscales, sino a las problemáticas concretas del Poder Judicial que abarcan tanto jueces y fiscales. Porque si fueran los fiscales, por ejemplo, bastaría con la Comisión de Ministerio Público, que ya existe. Claro. Entonces me parece que hay problemáticas propias del Poder Judicial que no encuentran, o no han encontrado a la fecha, un lugar donde discutirse entre las dos cámaras, y eso obstaculiza, por ejemplo, las iniciativas que motorizan reformas necesarias. Yo pienso en lo importante que sería que diputados y senadores discutieran en una bicameral determinadas reformas y que luego llegaran a las cámaras con miembros informados. Si no pasa que se saca el dictamen en una comisión de los temas específicos del Senado, después va a diputados o al revés, sería ahorrar tiempo que fueran iniciativas conjuntas de las dos cámaras motorizadas a través de una comisión bicameral. Graciana, porque hay un montón de cosas que arreglar en el Poder Judicial. Graciana, ¿usted es consciente que gran parte de la sociedad está convencida que Cristina, el cristinismo, se quiere llevar puesta a la justicia y a la Corte porque no le gusta, a Cristina no le gusta tener esos 11 procesamientos? Mirá, yo no conozco a nadie que le guste tener procesamientos y mucho claro, menos conociendo los que pesan sobre Cristina, algunos son tremendamente arbitrarios. Pero la respuesta de la vicepresidenta nunca ha sido llevarse puesto al Poder Judicial, ha sido rendir cuentas. Mañana a las 10:30 de la mañana vas a ver cómo va una audiencia. Cristina nunca utilizó un fuero, como hizo algún fiscal, para no brindar explicaciones ante la justicia. Todo muy por el contrario, Cristina siempre ha sido muy respetuosa del Poder Judicial.
Yo no sé si es gran parte de la sociedad, yo creo que esa parte de la sociedad que sostiene algo así tiene una mirada cuanto menos prejuiciosa y sin duda desinformada de las conductas que ha tenido la vicepresidenta en relación al Poder Judicial, que siempre ha sido muy respetuoso de sus competencias, incluyendo casos que a mí me parecieron aberrantes, como aquel día de febrero que Bonadío le llamó a 8 indagatorias el mismo día, lo cual es completamente vulneratorio del derecho de la defensa. Nadie puede ser sometido a 8 indagatorias al mismo día. Y no, el problema no era que Bonadío hacía esas cosas, sino que el resto del Poder Judicial lo veía y lo dejaba hacer. Eso era una violación a la garantía de defensa y yo no puedo creer que el Poder Judicial no se haya levantado a decirlo. Aberrante me parece la corrupción de Cristina. Yo no creo que exista esa corrupción de Cristina, pero de última, es que yo no lo creo, pero de última, quien lo va a determinar es el Poder Judicial, no yo. Por suerte yo no soy abogada. Sin embargo, en la causa Cuadernos, los mismos empresarios contaron cómo le daban la plata a Barata y después se la llevaban a Cristina. Mirá, lo que hayan contado los empresarios se tendrá que probar en juicio. Yo puedo decir que te di plata anoche y si no lo pruebo en juicio va a ser una infamia. Y si me obligan a decir eso, además va a ser una extorsión. Uno puede decir lo que quiera, después debe probarlo judicialmente. Yo pienso en un arrepentido de la famosa causa Cuadernos, que es el caso de José López, que fue muy tremendo porque declaró como arrepentido en la causa Cuadernos algo distinto a lo que había declarado en su otra causa. Sí. ¿Cómo será que el fiscal tuvo que salir a decir, mire, aclarar, lo que usted está diciendo se contradice con lo que usted declaró en su propia causa? Es decir, ese tipo de arrepentidos, ese tipo de testimonios no me generan mucha verosimilitud, pero es mi opinión personal, repito, yo no soy jueza. Sí. Y por otro lado, yo no puedo hacer caso omiso a las versiones que inclusive personas como el propio Fontevecchia, que nadie va a decir que es kirchnerista, sí, señaló respecto a las presiones que había para que mencionaran a determinados sujetos en el marco de esa causa y para que no mencionaran a otros. Yo voy a decirlo, esto sí lo creo, yo soy abogada en la causa Cuadernos, hubo un procedimiento por completo irregular, por completo vulneratorio de las garantías más básicas de las personas. ¿Cuál? La investigación de Cuadernos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que nota usted? Yo puedo contarte los casos que yo conozco. Yo fui abogada de una persona que fue con su abogado, no dejaron entrar a su abogado, lo sentaron con el defensor en la fiscalía y le dijeron que tenía que cambiar de abogado y hablar y manejarse con el defensor de esa causa. Quien fue mi asistido se negó. ¿Eso con Stornelli? Lo enviaron ¿Con Stornelli? Con Stornelli, sí. ¿Y eso usted lo siente como un apriete de Stornelli? Y si no te dejan entrar con tu abogado y te exigen que lo cambies por otro, se parece bastante un apriete, porque además, si no tenés abogado, el fiscal no debería ni hablarte. Porque vos tenés derecho a tener un abogado, no hay ningún proceso judicial. No hay ninguna duda. Sí. Ahora, y si no te dejan entrar con tu abogado, te dicen, te dicen, no va a entrar y lo tenés que cambiar. Además, voy a ser claro, te dicen, tenés que contratar a tenés que aceptar esta defensa, que era un defensor oficial. Mi asistido se negó, fue a prisión, desde la cárcel de Marcos Paz me llamó. ¿Quién es? Me dijo, venía a verme. ¿Quién es? Y voy a mantener porque no ha hecho pública esta situación, yo no la puedo decir. Y estuvo en prisión casi 3 meses hasta que la Cámara le dictó la falta de mérito. Ok. ¿Le puedo leer algo que acaba de escribir la señora Lilita Carrió? Dice Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Oscar Parrilli están a un paso de subvertir el orden institucional, violando el artículo 1 y 36 de la Constitución Nacional. Estamos yendo a la Argentina de los extremos. Ampliar la grieta hoy es suicida para la República Argentina. Nosotros vamos a trabajar para la unión de los argentinos. Bueno, una reflexión suya. Parecen las clásicas declaraciones grandilocuentes y vacías de contenido que hace la exdiputada. No me sorprende, ya tiene ese tono, con el mismo énfasis aseguraba hace 20 días que la vacuna rusa era un veneno. Hay personas que tienen posiciones políticas que muchas veces le nublan el entendimiento, tienen un tono altisonante y sin duda un poco moderado, y Elisa Carrió es de ese tipo de personas. Yo no puedo decirle cómo hablar, simplemente
tomo la declaración en los términos que la hace, o el Twitter en el término que lo escribe, como de quién viene, no puedo interpretar otra cosa. Lo bueno es que estamos en un país donde uno puede tuitear esas cosas. Voy a decir algo que fue muy tremendo. En otras épocas en este país, por tuitear cosas te ponían en prisión o te hacían una causa penal. Por ejemplo, prefiero este país sin causa penal. ¿cuándo? Otro gobierno. ¿Cuál? El de Mauricio Macri. ¿Pero a quién metían presos? A distintas personas que manifestaban. Yo tuve un caso paradigmático, te lo puedo decir porque fue público, un concejal de no me acuerdo el lugar, un concejal que estaba un diálogo con unos amigos en Twitter, y un amigo le dice, vamos a matar a no sé quién, y él se ríe, era una gran metáfora, y como era un opositor político de Silvia Magdalani, la AFI lo denunció, y tuvimos que ir a llevarle el texto completo, porque no habían leído el diálogo completo, habían extraído una parte para hacer la denuncia, y por supuesto fue sobreseído. Yo creo que además deberían pedirle disculpas, y entiendo que la entonces titular de la AFI finalmente se comunicó con él y le pidió disculpas. Pero tuvimos a los servicios de inteligencia de la Argentina leyendo el Twitter de un concejal para además no saberlo leer bien y cortarlo. Y el Poder Judicial trabajando detrás de eso. Graciana, le agradezco infinitamente siempre las charlas. No, por favor. Aunque no estemos de acuerdo, pero siempre las charlas son muy interesantes. Pero muy interesantes. Bien. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Volví a ponerme el Twitter acá, así lo leemos junto con el doctor Gil Domínguez.